es muy fácil echarse atrás. Es lo más fácil del mundo, es echarse atrás. Y siempre lo nuevo es estresante. Pero yo pienso que es bien importante dar un paso hacia adelante. Uno se puede equivocar, uno se equivoca muchas veces en la vida, pero sí, yo trato de ser aventurero. Nosotros no venimos de mucho, no tengo mucho que perder. Entonces, siempre he tratado de ir hacia adelante, de vencer el miedo, porque eso es todo. En verdad, el miedo es quizás una de las mayores limitantes en nuestro éxito. Hola, soy Maricel y esto es ¿Qué tal, Doc? Te invito a hacer una pausa con café en mano para disfrutar de esta primera temporada. Cada 27 de cada mes hablaremos con una persona inspiradora del campo de la salud, que con sus experiencias nos harán ver que nada es imposible y que mucho más allá de la medicina o de lo intelectual, descubriremos el lado luchador de esas personas que se propusieron alcanzar sus objetivos y que no se dejaron intimidar por las fronteras o culturas diferentes, enseñándonos que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Aquí empieza ¿Qué tal, Doc? Estoy muy contenta de tener como invitado en nuestra primera parada a Jorge Salinas, un amigo y compañero de estudios. Nació en Lima, Perú, y estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente vive en Iowa y es médico infectólogo. Trabaja como médico profesor asistente en la Universidad de Medicina de Iowa, Norteamérica. Durante esta entrevista, Jorge nos compartirá el recorrido por las aulas de la universidad, el hospital y el gran cambio en su vida al emigrar a los Estados Unidos. Adelante, Jorge. Vamos a irnos un poco de viaje hacia el pasado, y lo que primero que te quería preguntar es ¿cómo así terminaste en la Universidad de San Marcos? ¿Cómo fue esa trayectoria hasta llegar ahí? Bueno, yo estudié medicina y yo era bien joven cuando entré a la universidad. Creo que tú también. Yo tenía 16 años cuando ingresé a la universidad. Me preparé mucho para ello. Y la Universidad de San Marcos es un espacio fue para mí un espacio bien diferente de toda mi vida previa, quizás porque nuestros compañeros eran mayores y venían también de muchos lugares diferentes, de provincias diferentes, de diferentes partes de la ciudad, en Lima. Entonces fue una experiencia maravillosa. Aprendí muchas cosas, no solamente medicina, sino aprendí de todo, de la sociedad peruana. Y cerca en los últimos años de la carrera, yo tuve la suerte, yo tengo un tío que vive en Estados Unidos, y mi tío una vez de la nada me llamó y me dijo: ¿quisieras venir a Estados Unidos? Si tú quieres, yo te puedo ayudar monetariamente para que puedas dar los exámenes, estudiar. Y me hizo un envío, me envió, me parece, $500, con lo que me matriculé a los cursos de inglés. Yo había estudiado inglés en el colegio, y no sabía mucho que digamos, sabía lo que mucha gente sabe. Y en la universidad, en los primeros años de la carrera, tampoco estudié inglés. No sé exactamente por qué. No, yo no me veía viniendo a Estados Unidos. ¿No era algo que habías planificado desde el principio de tu carrera? Mi sueño era vivir en una provincia del Perú. Yo quería practicar en una provincia del Perú, pero un día me llegó esta llamada y yo dije, bueno, se ve interesante, ¿no? ¿Por qué decir que no? Creo que vas a ver que ese es un tema en mi carrera. Yo muy pocas veces digo que no a las oportunidades. Trato siempre de... Eso es muy interesante, es muy interesante. Vamos a pasar a eso, vamos a dejar a la segunda parte porque me parece que es un punto clave, como dices, en tu carrera. Y antes de pasar a eso, vamos a venir otra vez a la universidad. ¿Y
¿qué experiencia, qué es lo que te marcó? Como me estabas comentando que no aprendiste más solo medicina, aprendiste muchas cosas más. ¿Qué es lo que te acuerdas o cuando escuchas San Marcos, qué te viene a la memoria? Bueno, me vienen los amigos principalmente, los amigos más entrañables, más cercanos, con quienes hablo hasta ahora. Son amigos que formé en la escuela de medicina. Y también, como te imaginarás, éramos jóvenes ¿no? de 16 años en mi caso, que habíamos ingresado a la universidad y si bien estábamos formándonos como médicos, también estábamos formándonos como adultos. Y entonces hay muchas etapas de mi vida, el enamoramiento, las relaciones sociales, la política, mis primeros trabajos tienen que ver con la escuela de medicina y yo hice de todo también, ¿no? Hablando de los trabajos, fui profesor de academia, fui volantero, di informes en la academia de la de la Facultad de Medicina, enseñé a poner inyectables, di clases particulares entonces nuevamente no tanto como el hecho de estar en la universidad, como el hecho de ser un adolescente aún o un adulto joven, se relacionaron a mi crecimiento en todas estas áreas que una persona crece. Nuevamente, las relaciones sociales, el enamoramiento, los trabajos, Claro, claro. Y eso, en general, el despertar a la vida adulta. y eso es interesante porque, como lo habías dicho al principio, entramos a la universidad, bueno, tú tenías 16 años, o sea, no tenías 20, aún estabas en la época estabas saliendo de la adolescencia, ¿no? O sea, elegir estudiar medicina o como cualquier otra carrera es como que decidir toda tu vida hasta cierto punto, ¿no? Es como que lo vemos hacia atrás y en verdad tomaste una decisión que fue clave para tu vida. Sí, es verdad. Muchas de las decisiones, para bien o para mal, que tomamos en algunos momentos de nuestra vida, sí, terminan marcándola. En mi caso fue una suerte el hecho de ingresar a la Facultad de Medicina de San Marcos y el de decidir ¿no? ser parte de esa familia que hasta ahora me brinda muchas satisfacciones y muchos frutos, ¿no? Sigo cosechando los beneficios de esa decisión. Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, ahora lo que me estabas comentando, es decir, durante toda tu carrera, bueno, aprendimos medicina y tuvimos muchas experiencias como los trabajos, ¿no? Y me estabas comentando que hiciste volantes, repartías volantes, trabajabas en las vacaciones o cómo hacías. No recuerdo bien si durante las clases o en las vacaciones, pero habían en el Centro de Estudiantes de Medicina, habían una serie de trabajitos que uno podía hacer, cachuelos que uno podía hacer para ganarse ¿no? alguito de dinero, ¿no? Entonces, yo enseñé, por ejemplo, en 3 academias preuniversitarias, en diferentes años de la carrera. Eso sí, usualmente en las vacaciones, pero también de vez en cuando la Secretaría de Proyección Social del Centro de Estudiantes de Medicina ponía anuncios, se buscaba gente que haga algún tipo de trabajo, ¿no? Y entonces uno tenía que ir y matricularse y hacían un sorteo y de vez en cuando ganabas el sorteo. Y no me acuerdo cuánto se ganaba, probablemente no mucho, pero sí me acuerdo ir a repartir volantes, por ejemplo, afuera de la Universidad del Callao, por ejemplo, me tocó alguna vez ir a repartir volantes. Nuevamente, pequeños trabajos que eran parte de nuestro crecimiento. Yo probablemente tendría 19, 20 años y uno necesitaba, o al menos quería, ganarse su propio dinero, quería empezar a ser una persona independiente
Y sí recuerdo también que un verano me pasé casi todo el día, me pasé en ese verano enseñando inyectables y primeros auxilios en el Centro de Estudiantes de Medicina también. Y me recuerdo que me sentía millonario porque gané mucho dinero ese verano trabajando todo el día, mañana y tarde, dando clases de cómo poner inyectables. Para empezar, aprendí a poner inyectables y para seguir, ¿no? Gané un Muy poco de bien. dinero y contribuimos también a que la gente aprenda un poco, ¿no? De estas cosas. Muy bien, muy bien, muy interesante porque, claro, nosotros podemos pensar que la universidad solo son las clases, primero sentados, escuchando o ir al hospital, pero había muchas actividades más que nos han ayudado a crecer en este proceso. Y tú me has dicho que, bueno, fue esta oportunidad de tu tío que tal vez marcó un poquito el cambio de de tu camino, ¿no? Pero tú ya desde el principio de la universidad querías ser, ya tenías decidido a la especialidad o fue poco a poco que te diste cuenta? Eh, Nuevamente, el azar tiene mucho que ver. Yo recuerdo que no todos los cursos me gustaron en la universidad, pero hubo un curso muy temprano que me gustó mucho. Por alguna razón, había una conexión entre el curso y mis intereses, de un modo relativamente natural. Y fue el curso de parasitología. Mm, Y el profesor de práctica, el doctor Marcos Ñavincopa, que es un sí. infectólogo, eh, nuevamente por alguna razón me dio ganas de estudiar. Yo leía bastante, leía los libros, y entonces yo participaba en la práctica. Y el doctor Ñavincopa en las prácticas dijo, Salinas va a ser infectólogo. Y yo no sabía qué cosa era la infectología, ni nada. Sin saber que la especialidad existía, el doctor Ñavincopa decretó que yo iba a ser infectólogo. Ah, muy interesante. O sea, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo así lo dijo? ¿Porque te había interesado? ¿Fue en qué momento? ¿Te acuerdas más Sí, o menos? el doctor Ñavincopa era un profesor muy, de cierto modo exigente, pero siempre con un ánimo jovial, pero si veía que sabías, te preguntaba un poco más y un poco más, a ver hasta dónde llegabas. Mm, Y entonces eso nos impulsaba a estudiar más, ¿no? Y ujú, entonces, como te digo, me dio muchas ganas y yo leí bastante sobre la parasitología y quizá fue por eso que él decretó, quizás mis mm, compañeros no se acuerden de mesa, pero en la mesa de práctica él decretó que yo iba a ser infectólogo. Luego, unos años después, me lo crucé en el Hospital 2 de Mayo, donde yo hice el curso de medicina interna ujú, y nuevamente empezamos yo roté allí y también las experiencias en ese gran servicio de infectología que me han dado muchas memorias. Ese servicio de infectología estaba casi al 100% ocupado por personas que tenían infección por VIH muy avanzada, en un tiempo en el Perú en el que todavía no existía el acceso a los antirretrovirales desde un punto de vista generalizado. Y entonces era un poquito triste, era algo que marcaba mucho, te puedes imaginar una mm, persona de 21 años, 20 años, 21 años, íbamos todos los días a hacer nuestras prácticas y encontrábamos 2 o 3 camas del servicio vacías, que mm, 2 o 3 pacientes habían fallecido la noche anterior. ya, claro. Y repetir esa misma historia todos los días hicieron que yo también quisiera ser parte de la solución a esos problemas. Teníamos pacientes que se quedaban allí mucho tiempo, me acuerdo mucho de uno de ellos, le vamos a llamar Pedrito, Ujú, y teníamos una relación muy amical, era una persona joven, y lo seguíamos por un mes, ¿no? Él se quedó allí un mes y lo vimos, teníamos una relación y conversábamos y seguimos también cómo fue su paso en la sala. Eh, mm, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas experiencias y esa mentoría lejana del doctor Ñavincopa
Te fue marcando. Me fue marcando y determinó que sí, que esa era una de las especialidades que yo quería hacer. Claro, es interesante cómo una pequeña frase que tal vez para otra persona puede pasar así, a ti te marcó, ¿no? Es como que a veces sin querer, por ejemplo, tal vez alguien que nos está escuchando ahora, esta experiencia que tú cuentas es inspiradora porque él lo dijo solamente porque tal vez vio en ti esa pasión o esas ganas de saber o esa, no sé, ese gusto por la infectología y te marcó. Sí, es muy interesante. Nuevamente, como tú manifiestas muchas, muchas cosas que pasan en la vida, cada persona es diferente. En mi caso, el azar tiene bastante que ver, las oportunidades que se me han presentado han guiado mi camino. Hay otras personas que eligen desde, que por experiencias personales o familiares, deciden desde muy chicos y saben lo que van a hacer. Quieren ser neurocirujanos, o cirujanos cardiovasculares, por ejemplo, cardiólogos. En mi caso, un poco el azar ha guiado mucho mi camino, para bien o para mal. Ahora, me has dicho que, bueno, sí es cierto que has sido a la infectología, que te iba guiando y todo, y el periodo del internado, ese periodo que es así como que el resumen de toda la parte universitaria, ¿cómo te marcó? ¿Qué es lo que te acuerdas de ese periodo, de esa época? Yo pienso que el internado fue muy importante para mí por varias razones. Como comentábamos, yo trabajé, yo hice política dentro de la universidad. Entonces, de repente, yo no estudié al mismo nivel que mis compañeros durante muchos años en la universidad. Yo no era uno de los primeros puestos en la promoción. Sin embargo, en el internado, yo hice mi internado en un muy buen hospital en el Perú, el hospital Edgardo Rebagliati, y, y eso me inspiró mucho, me inspiró quizás porque mis compañeros eran personas que estudiaban mucho, los profesores eran profesores que sabían mucho, y entonces ese año fue para mí el año de ponerme al día. Yo aprendí tanta medicina o más ese año que en los 6 años anteriores. Estudié mucho, me quedé mucho tiempo en el hospital. En ese tiempo ya yo había empezado a ir a clases de inglés. Yo empecé a tomar clases de inglés en el 6.º año de medicina. Y entonces ya en ese tiempo yo había tomado clases por casi un año. Y entonces yo iba a la biblioteca del Británico, que es un instituto de inglés, y ellos tenían algunos libros de medicina. Entonces yo los sacaba, y algunos de ellos eran pequeños, ¿no? Entonces yo los sacaba y estudiaba de allí. Y esa correlación entre el estudiar y los pacientes que tenían, eso es algo que sí lo empecé allí y lo he seguido, es que me gusta estudiar sobre cada paciente que veo. Cada paciente que veo es una oportunidad para Sí. leer algo más. Y entonces el internado era una oportunidad muy rica y leí. Y también los profesores que habían allí eran muy estimulantes. Y entonces allí yo supe que yo iba a ser un médico internista. También, si bien yo soy infectólogo, antes de hacer la especialidad de infectología, yo hice la especialidad de medicina interna. Entonces, allí yo supe, porque uno hace rotaciones en 4 servicios, Claro. medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología, obstetricia. Yo supe que yo iba a ser un médico internista. Me gustaba cómo esos médicos podían saber qué es lo que pasaba con el paciente. Entonces, cuando hicimos nuestra rotación de cirugía, nosotros resolvíamos los problemas de medicina interna de los pacientes quirúrgicos. Los cirujanos no se metían en eso y Claro. entonces nosotros corregíamos su hipernatremia, su insuficiencia renal, nosotros la investigábamos. Y entonces me gustó mucho eso. Tuve un amigo muy grande, César Torres, con quien hicimos internado en el mismo piso, tanto en medicina como en cirugía. Y creo que también, creo que también aún en ginecología, obstetricia. Entonces hice una buena amistad con César y aprendimos mucho en ese año. Es uno de los años más bonitos, más estimulantes
de mi vida. Son años en los que yo tendría probablemente 23 años y uno tiene toda la energía del mundo. Y entonces allí trabajabas todos los días, era o sea, a ver, ni me acuerdo, ¿no? Hacíamos guardias y al día siguiente no librábamos, era como que 7 días y 24 horas en 24 horas. Sí, y uno se dormía donde podía, en los micros, en los buses. Yo me acuerdo que ya en ese tiempo era mi enamorada, la persona con quien me casé. Y yo me acuerdo mucho que iba a su casa y a veces no estaba lista y yo me sentaba a esperarla en la sala. Y cuando ella estaba lista, yo estaba durmiendo en la sala mientras la esperaba. Porque un interno aprende a dormir donde puede. Sí, sí, sí. Sí, es una anécdota muy interesante y que probablemente muchos se sentirán identificados porque era una época, como dices, ¿no? Que tenemos mucha energía, pero que dábamos todo, era como que al 100%, al Es 100%. verdad, uno se come el mundo cuando tiene 22, 23 años y trabajábamos durísimo y también íbamos de fiesta durísimo también y todo era muy intenso, ¿no? Uno cuando es joven es muy intenso. ¿Y en esa época ya habías decidido venir a Estados Unidos o fue luego del internado? Sí, sí, ya en el internado yo sabía que quería venir. Justo en el internado conocí a una amiga que vive ahora en Estados Unidos y que también, producto del azar, es una persona que estaba siendo externado y yo no sabía cómo se tenía que hacer para venir a Estados Unidos, pero esta persona que había venido investigando por muchos años cómo hacerlo, me guió. Me guió, me comentó que ella iba a venir a hacer una rotación en la Universidad de Miami y me comentó cómo se hacía. Y entonces, durante el internado, en mi rotación de pediatría, ella me dijo, bueno, sí, la fecha límite es a fin de mes, por ejemplo. Y entonces yo dije, uy, voy a ver. Y yo hice todos mis trámites y todo hasta el fin de mes y conseguí yo también aplicar. Producto de esta persona muy generosa que me comentó, ¿no? Me ayudó con los requisitos, me dijo qué cosa era lo que se necesitaba. Uno de esos requisitos era pasar el examen del TOEFL y yo me matriculé y lo di 3 días después, porque tenía hasta fin de mes para... Y me matriculé y dije, vamos a ver, pues, ¿no? Y lo di y tuve buena suerte, pasé y 6 meses después, como a mitad del internado, recibí una carta por escrito, por correo, de la Universidad de Miami diciendo de que sí, que había sido aceptado para ir a rotar. Pasé 4 meses allá, acabado después el del internado. Ok. Pero entonces, cuando estabas en la mitad del internado, ya sabías que ibas a ir a Estados Unidos, ya estaba ya marcado. Algo así, bueno, al menos, ¿no? La intención estaba allí. Yo no sabía cómo se hacía para ir a Estados Unidos realmente, y solamente lo que había ganado hasta ese momento era que sabía inglés y que producto de una amistad que me dijo que existía una oportunidad, apliqué y conseguí ir a Estados Unidos por Fue primera también vez. fue un poco también el azar, ¿no? Porque esta chica se apareció en tu camino y como que te ayudó ¿no? Sin querer, Sí, te dio la información que necesitabas y tal. Interesante, exactamente. interesante. Mucho tiene que ver el azar. Y yo recuerdo que por primera vez, el 31 de diciembre de ese año, del internado, que es el último día del internado, yo estaba en un avión viajando hacia los Estados Unidos. O sea, tú terminaste y inmediatamente ya te fuiste. Sí, fue la primera vez que yo había salido del país. Nunca había pisado Estados Unidos, no conocía a nadie en Miami, pero había una familia que me ayudó, una familia que era amiga de un tío mío, que me ayudó, pero así al azar, nuevamente, uno se come el mundo a los 23 años, yo me fui a Sin rotar a la pensar, sin Universidad de tener Miami. miedo, sin decir qué pasará. Exactamente. ¿Y cómo te sentías en el avión? O sea, eso me interesa porque no sabías si te ibas a ir por mucho tiempo, si te ibas a ir definitivamente. ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza? Bueno, yo sabía que iba por 4 meses, eso fue la extensión de periodo que yo solicité,
digamos, las vacaciones, ¿no? El tiempo entre acabar el internado y la graduación. Y no recuerdo bien qué pensé, solamente recuerdo claramente ver el mar, el mar Caribe, cuando uno está llegando a Miami, y ver un aeropuerto inmenso, un lugar donde hacía mucho calor, y no recuerdo más, ¿no? Solamente que quería hacer un buen trabajo, Y y, luego y, y y luego de allí te sobrevivir. quedaste. ¿Te quedaste de después de los 4 meses o no? No, roté 4 meses y luego regresé a Lima. Regresé a Ujú. Lima, pero tuve nuevamente otro azar. Cuando yo llegué a Miami, yo no tenía dónde quedarme. Ah, Y o sea, entonces llegaste así. llegué así, esa familia me acogió por 3 días y en ese tiempo buscamos y encontré un apartamento cerca del hospital que terminé compartiendo con otras 3 personas que estaban yendo a rotar. Un amigo de Colombia, una amiga de Colombia y una amiga del Brasil. Ujú. Y mi amigo de Colombia, que es uno de mis más entrañables amigos ahora, era también una persona que sabía mucho de cómo se venía a Estados Unidos, Ah, de qué exámenes había que dar, cuál era el siguiente paso y el siguiente, porque yo no sabía. ujú, Pero los dos convivimos, compartimos el mismo cuarto. Y ujú, entonces allí nos ayudamos, allí me enteré de todo, ¿no? De cómo era el proceso. Él era una ujú, persona que iba un año antes que yo, entonces ya había dado los exámenes, ya sabía bastante y fue como mi mentor ujú, en esos pasos. Nuevamente, uno de los temas es la generosidad de las personas. Yo he tratado siempre también de ser generoso con mi tiempo, con lo que aprendí, porque lo que aprendí, lo aprendí porque otros fueron generosos conmigo también. El No, compartir, ¿no? El compartir, o sea, no, es una información que tal vez se vino a tus manos y te topaste con gente que compartió eso, porque a veces, bueno, yo tampoco me he pasado, pero alguna vez he escuchado gente que tal vez tiene una información y dice, bueno, yo lo he tenido y es mi tiempo y no lo voy a compartir porque es mi tiempo que yo lo he invertido, entonces solamente es mío, ¿no? Eso sí, no. yo también pienso que me gustaron los ejemplos de estos amigos míos y yo quise ser también así y en lo posible he tratado de ayudar a quienes me han solicitado información. He tratado siempre de ayudarles en todo lo que yo sé. Hacemos una pausa de la conversa con Jorge para presentarte Smash Section, una sección del podcast ¿Qué tal, Doc? Que irá creciendo con tu participación. Aquí podremos tocar temas o tópicos de actualidad en los que estés interesado o interesada y que nos vayas sugiriendo. Además, si quieres, nos puedes enviar algún comentario o algún mensaje que desees desde cualquier lugar del mundo a nuestras redes Facebook, Instagram, Twitter, o si deseas también enviarnos un audio a nuestro mail quetaldoc@gmail.com. Ahora sí, regresamos con Jorge. Y entonces cuando regresaste a Perú ya estabas decidido, dijiste, ahora sí hago todo el proceso y todo. Sí, yo Y, regresé con libros para estudiar, ya sabía que tenía que dar los exámenes y estudié cerca de un año para dar 3 exámenes que ujú, son necesarios para ir a Estados Unidos. Luego viajé otra vez para dar uno de los exámenes y apliqué para la residencia y luego tiene uno que viajar a entrevistarse mm, en cada lugar donde uno quiere hacer su residencia. Yo tuve 4 o 5 entrevistas nada más y ujú, tuve muchísima suerte de ser aceptado en un programa, uno de los mejores programas dentro de los 5 que me mm, llamaron a entrevista, ujú, un programa universitario muy poderoso, muy fuerte en el área de medicina interna, que es el de la Universidad de Alabama en Birmingham. Y, mm. y también una división de infectología muy poderosa allí. Entonces yo quise ir allí, fue mi número 1 en mi lista Ah, y te y, aceptaron, fue la y que te fue aceptó. donde me aceptaron. Ah, qué chévere. Allí también me tocó hacer la escuela de medicina de nuevo.
Allí me tocó mucho ponerme al día en muchas cosas, leer mucho, estudiar bastante, porque todos los extranjeros que llegaban allí eran las lumbreras de sus universidades, las personas que habían leído más. Yo recuerdo mucho, un amigo mío venía de la India y tú ibas a su casa y tú veías el texto de de Harrison, de medicina interna, totalmente subrayado. Es una persona que había leído el libro por lo menos de una vez de cabo a rabo. Y entonces todo el mundo era si uno venía de afuera, uno tenía una barra muy alta, el nivel era muy, muy alto. Y entonces a mí me tocaba mucho estudiar en las noches, en los fines de semana, y además de aprender el sistema de Estados Unidos. Me acuerdo mucho la primera noche que estuve de guardia, yo quise llorar, ¿no? Yo quise llorar porque para empezar tenía mucho sueño. Y tenía que trabajar toda la noche y los pacientes eran pacientes gravísimos que estaban siendo admitidos, hospitalizados. Y yo estaba en el servicio de nefrología, donde los 20 pacientes hospitalizados eran pacientes en hemodiálisis, que algo les había pasado, que tenían que estar allí. Habían tenido un infarto o una neumonía, o habían venido, no se habían dializado y venían con desórdenes electrolíticos increíbles. Y entonces así admití 5 pacientes a ese servicio, más los otros 15 que estaban allí, que le tenían dolor de pecho en el medio de la noche y yo no sabía qué hacer. Fue una de las noches más difíciles que tuve en mi residencia, ¿no? La primera noche. Claro, la primera. Y justo ahí quería llegar porque, claro, con respecto al idioma, porque como me dijiste, ¿no? En el 6º año comenzaste a estudiar inglés, no eras de esos niños que, por ejemplo, desde chiquitos ya hablan inglés, o sea, fue un idioma nuevo, probablemente tu segunda lengua, y claro, en las entrevistas tenías que saber inglés, cuando comenzaste en el hospital tenías que saber inglés. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, cuando yo tomo algo, lo trato de poner todo de mí en ello. Entonces, yo cuando estudié inglés, nuevamente empecé bien tarde, ¿no? En el 6º año, ¿no? Incluso yo tomé clases de inglés durante el internado, en las noches, ¿no? Pero sí, yo antes de dormir, yo tenía un libro de gramática y yo estudiaba todas las noches antes de dormir. Y antes de dormir, dormía con la radio prendida y era una radio que ponía música en inglés, o a veces la música estaba allí y yo estaba tratando de escuchar y en internet buscaba la letra de la canción para ir aprendiendo y mejorando, pero es verdad que mi nivel de inglés no era el mejor cuando llegué, pero ponerle mucho empeño, y tengo anécdotas graciosísimas, ¿no? Relacionadas al inglés y bueno, quizás que mi experiencia les sirva a quienes nos escuchan, que sí es posible, que nunca es tarde, que uno puede aprender idiomas, así sea un poco tarde, y tener ese espíritu aventurero, ¿no? Quizás Claro. no todas las cartas están a tu favor, pero aún así hay mucho que se puede hacer, sin quitar que yo he tenido mucha suerte en mi vida, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dices eso, ¿no? Que no importa la edad, porque luego, lo que estábamos conversando, yo sé que tú sabes hablar portugués también y francés. ¿Cómo así? ¿Lo aprendiste después? ¿En qué momento de tu vida lo comenzaste a estudiar? Bueno, brevemente, yo hice mi residencia de medicina interna 3 años en la Universidad de Alabama. Luego pasé a hacer lo que le llaman aquí un fellowship, que es otra residencia, una especialización en infectología en la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos. Y producto en el 3er año de esa subespecialidad, yo gané como una pequeña beca para que pagaba mi salario por un año, y yo gané esa beca para ir a investigar malaria en Manaus, en Brasil. Pero yo no sabía nada de portugués y entonces me tuve que matricular nuevamente a clases
y una buena amiga nuestra venía a nuestra casa y nos enseñaba portugués. Y con lo poco que aprendí en algunos meses, más la experiencia de vivir en Brasil, ya más o menos consolidó ¿no? mi conocimiento de esa lengua, sin quitar que no es tan diferente del español. Pero te lanzaste a la piscina, no fue, o sea, el hablar otra lengua no fue un impedimento para ti, decir, no, voy a ir a Portugal y no sé, a Brasil y no sé hablar portugués. Es verdad, justamente durante ese año mi mujer estuvo embarazada de nuestra primera hija y mi hija nació 2 semanas antes de nuestra mudanza al Brasil. Entonces yo llegué nuevamente al Brasil con una bebé de 2 semanas de nacida, sin tener dónde vivir, nuevamente. ¿Otra vez? Y sin tener dónde vivir y sin que nadie que nos reciba en el aeropuerto, ¿no? Entonces nosotros llegamos y ya nosotros vimos qué hicimos, pero todo depende de vencer al temor. Teníamos tanto temor, recuerdo esa noche dormimos y al día siguiente nos despertamos y nos dimos cuenta que no era tan diferente de otras experiencias, de otros lugares donde habíamos estado, y salimos adelante y nos fue muy bien también allí. Y luego el francés lo aprendí, lo estudié también cuando estaba en Emory y también cuando luego de mis 3 años de fellowship en Emory, yo hice 2 años más de entrenamiento en un programa muy prestigioso del CDC de Estados Unidos, que son los Centros para el Control de Enfermedades de este país, que se llama el Servicio de Inteligencia Epidemiológica, el EIS. Y entonces yo quería mucho ir a visitar un país de habla francesa, pero nunca se dio, ¿no? Yo estuve en Francia un día. ¿Dónde? En Francia, en París. En París. De regreso de Angola, de un trabajo que fui a hacer en Angola. Pero eso es todo, ¿no? Yo hablo un poquito de francés, pero solamente he estado en un país de habla francesa por un día en mi vida. Pero nuevamente, querer es poder, me gusta mucho, trato siempre de escuchar, de ver películas en francés, no sé, es como mi hobby, aprender idiomas. Muy bien, muy bien. Y ahora, bueno, un poco para ya venir al presente, ¿qué te parece en lo que es la cultura de Estados Unidos comparado con el Perú? ¿Tú dirías que te has llegado a integrar o hay algo todavía que te falta o que te sientes todavía extranjero? ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Yo pienso que uno siempre va a ser extranjero fuera de su país. Yo pienso que sigo aprendiendo cada día del país en donde vivo, de sus costumbres, tratando de mejorar, ¿no? Hay muchas cosas que una mochila que uno trae de donde uno viene, a la cual hay que agregar buenas costumbres y quitar costumbres que quizás no sean tan buenas. Y entonces, sí, yo pienso que quizás mis hijos se integren aún mejor que yo. Aún así, la integración yo pienso que demora generaciones. No es algo que pase instantáneamente. También en Estados Unidos yo he emigrado bastante, he vivido en diferentes estados. Y nuevamente, sigo aprendiendo, pero no es verdad de que uno sea totalmente americano, del mismo modo que uno también deja un poquito de ser peruano. Cuando regresas a Perú, ¿te sientes un poco raro? ¿Dirías que te falta algo también? No, yo pienso que yo me siento muy a gusto en Perú, por supuesto. Me gustaría algún día regresar quizás a vivir, pero es verdad de que ya yo no conozco al 100% y trato de tener cuidado de no opinar, por ejemplo, del todo sobre las circunstancias en Perú, porque yo no trabajo allí, no vivo allí, no sufro las mismas limitaciones
ni gozo los mismos placeres que los que viven allí. Entonces, uno se queda un poquito atrapado en el tiempo, ¿no? Yo soy el peruano que salió de allí a los 25 años Claro. y ya no es exacto. Si bien trato de mantenerme informado, pero ya mi experiencia de vida es un poquito diferente de la de ellos y de mis compañeros, de mi familia, y hay que tener siempre mucho respeto de sus experiencias y son países diferentes y cada país, bueno, son diferentes, ningún país es mejor que el otro, eso Claro, es bien claro. es como tú dices, ¿no? Es como que te quedas atrapado en el tiempo, porque cuando regresas esperas encontrarte con la gente, con el ambiente que has dejado, y no, o sea, así como nosotros avanzamos, esa parte de nuestra vida también avanza, ¿no? Y cambia. Sí, sí, es verdad, pero yo siempre estoy a gusto cuando visito el Perú, me gusta mucho visitarlo porque nuevamente las amistades más fuertes, más duraderas que he tenido las hice allí en mi juventud, ¿no? En la época universitaria. Y aparte que hay muchos aspectos de la cultura del Perú que me gustan mucho. Bueno, y hay una cosa que me has contado y que me ha dejado un poquito así, esta pregunta necesito hacértela, que cuando llegaste a Brasil, o sea, llegaste con tu hija de 2 semanas, con tu esposa, y bueno, tú tienes, como por lo que estamos viendo, el espíritu aventurero, que intentas vencer al temor, pero también, o sea, tu esposa, o sea, imagínate, me dice mi compañero, oye, vámonos a tal lugar. Y yo, bueno, lo pienso, ¿no? Pero ella sí, se lanzó contigo a la piscina. Sí, yo he tenido nuevamente mucha suerte en la vida y una de las mayores suertes ha sido encontrar a mi esposa, ¿no? Que ella no se ha dado cuenta, pero ella me ayuda mucho en todo en mi vida y me apoya mucho. Ella me ha apoyado mucho siempre y yo tengo el 200% de certeza que no habría logrado lo mucho o poco que he logrado en mi vida si no fuera por su apoyo. Entonces, pese a que ella quizás tenga temor o no esté totalmente de acuerdo, usualmente ella me apoya, ella me ayuda a manejar mi carrera, a manejar nuestra familia. Nosotros, nuestra familia, mi carrera es nuestro negocio familiar, ¿no? Y ambos siempre trabajamos mucho en ese sentido. Pero sí, Bueno, uno puede ser bendecido o no, dependiendo de la pareja que uno escoja o dependiendo de quién nos escoja a nosotros. Y en este caso, mi esposa Janet tuvo la mala suerte y yo la muy buena suerte de que ella me escoja a mí. pero bueno, no solo es la esposa, ¿no? También es un poco la gente con la que te rodeas, porque a veces tenemos amigos que tal vez nos dicen, sí, sí puedes, o al contrario, ¿no? Gente que tal vez en lugar de motivarte, como que te dice, bueno, qué miedo, vas a ir a ese lugar, y no, tal vez también te rodeas de gente motivadora. Sí, es muy fácil echarse atrás. Es lo más fácil del mundo, es echarse atrás. Y siempre lo nuevo es estresante. Pero yo pienso que es bien importante dar un paso hacia adelante. Uno se puede equivocar, uno se equivoca muchas veces en la vida, pero, pero sí, yo trato de ser aventurero. Nosotros no venimos de mucho, no tengo mucho que perder. Entonces, siempre he tratado de ir hacia adelante, de vencer el miedo, porque eso es todo. En verdad, el miedo es quizás una de las mayores limitantes en nuestro éxito. Entonces, sí, yo trato siempre de vencer el miedo. Todos tenemos miedo, es normal, pero las mejores cosas en mi vida han pasado producto de vencer el miedo. La vida ocurre fuera de casa. Uno tiene que salir, tiene que buscárselas, tiene que encontrarse con personas. Si uno se queda en su casa solamente, probablemente te vas a perder de muchas aventuras, de muchas oportunidades. Muy bien, muy bien. Y quería contar una anécdota que me pasó con Jorge, porque bueno, ella estudia con él.
y me acuerdo que el 2018 fue, me fui a Washington a un congreso. Y yo sabía que Jorge estaba en Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos no es un país pequeño, es un país enorme. Y de pronto estoy bajando por las escaleras mecánicas en el centro de convenciones del Congreso y él estaba subiendo. ¿Te acuerdas de ese momento? Yo me quedé sorprendida. Sí, sí, fue una experiencia muy, muy grata, ¿no? Nuevamente, el azar tiene tanto que ver. Esa fue un congreso de medicina pulmonar. Yo no soy pulmonólogo, pero en ese tiempo yo estaba haciendo mi servicio de inteligencia epidemiológica en CDC y había hecho un análisis de casos de tuberculosis en los Estados Unidos y me tocó ir a presentarlo allí. Y sí, pues fue una suerte nuevamente, ¿no? La El vida está azar. en la calle y uno se encuentra allí y las relaciones, las amistades. Otro de mis más grandes amigos en la vida y que vive aquí también en Estados Unidos, es un compañero de una promoción anterior a la mía en la Universidad de San Marcos, que es también infectólogo, pero que lo conocí también de casualidad en un congreso en Vancouver, en Canadá. Y a partir de esa vez que por primera vez nos vimos en persona en Canadá, pese a haber estudiado en la misma universidad, a partir de allí hemos sido amigos inseparables y hablamos por teléfono casi todas las semanas para compartir experiencias, para hablar sobre el Perú. Entonces sí, la vida está en la calle, vamos adelante, hay que tomar aventuras, tomar riesgos. Muy bien, muy bien. Y ahora, pasando ahora ya un poco al futuro, tú me has dicho que has vivido en muchos lugares, ahora estás en Iowa. ¿Qué es cuál es tu próxima aventura? Pues siempre hay aventuras nuevas, no sé aún cuál va a ser la siguiente por ahora. Todo mi esfuerzo está enfocado en combatir la epidemia de COVID-19 aquí en mi estado. Pero sí, nuevamente mi espíritu trotamundo sigue allí y me gustaría mucho continuar conociendo este gran país que es Estados Unidos o algún día migrar nuevamente, conocer Europa, por ejemplo, vivir allí, trabajar en Europa. Tengo mucho interés en conocer Asia. Me gustaría Mm. mucho poder ir y trabajar, vivir en Asia por algún tiempo. Y eventualmente, algún día, nuevamente todo depende del azar y de las oportunidades. Mi mayor suerte, lo que yo secretamente espero que la suerte me brinde es la oportunidad de regresar al Perú Mm. y poder aplicar lo poco o mucho que he aprendido allí. Es Pero nuevamente, como dejar las puertas abiertas, ¿no? Para que si alguna vez aparece la oportunidad, regresar. sí, sí, me gustaría mucho, pero nuevamente me gustaría mucho poder contribuir basado en mi experiencia como médico internista, infectólogo, epidemiólogo. Mi especialidad es el manejo de brotes, de epidemias, Ujú. pero nuevamente depende mucho de muchos factores, ¿no? Claro. Para mí, mi visión de la vida es que es mucho más difícil eh, cuando uno se pone solamente una meta en la vida y es solamente eso que quiero y no quiero nada más. Hay mucha gente a la que eso le funciona. En mi Ujú. caso, yo siempre he apuntado a más de un objetivo porque es verdad de que en la vida hay muchas limitaciones. Hay muchas limitaciones, las puertas siempre se pueden cerrar y entonces siempre hay que dejar la ventanita abierta y nuevamente eso te lleva a nuevos rumbos que pueden ser aún mejores que lo que uno esperaba. Claro, como dices, no cerrarse las oportunidades y tal vez, como estábamos hablando en todo este tiempo, dejar las cosas a veces al azar y a veces coger lo que aparece. Sí, sí, a mí me ha funcionado, soy bastante feliz con las oportunidades que la vida me ha dado y, y bueno, yo pienso que yo también le recomiendo a la gente que venzan su miedo, que salgan de su zona de confort, porque casi todas las experiencias positivas y el crecimiento personal están cuando uno sale de ella.
Y una de las últimas preguntas, ¿qué, qué cosa en tu vida, de qué cosa en tu vida te arrepientes? ¿Hay alguna cosa que dices, lo hubiese podido hacer y no lo hice? Son demasiadas, demasiadas cosas para enumerar. A nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional. Hay muchas cosas, pero algo que yo siempre quiero y trato de mejorar es ser una persona disciplinada. Casi todo lo bueno que me ha pasado en la vida ha venido producto de ser disciplinado, pero tengo una tendencia a volverme indisciplinado. Los mejores artículos que he escrito, las mejores notas que he sacado en los exámenes que he tenido que dar en la vida, han sido en las épocas en mi vida en las que me he acostado a la misma hora, me he levantado bien temprano y he tenido un horario y he trabajado de un modo muy parejo. Entonces, me arrepiento de haber sido indisciplinado, pues en general, no es que me arrepienta, pero soy muy consciente que no estoy totalmente hecho, que no estoy completo, que me falta crecer. Pero trabajas para eso. Entonces quiero seguir creciendo, quiero ser más disciplinado, quiero producir más, quiero contribuir más para el Perú, para mi centro de trabajo, para el mundo en general. Y el tiempo que tienes, bueno, vemos que tienes mucha pasión por la medicina, por el aprender y todo, y con tus hijos, ¿puedes llegar a dar ese espacio? ¿Tienes ese espacio? ¿Cómo lo haces? Porque es complicado, ¿no? A veces equilibrar la vida familiar y profesional. Es verdad, es verdad. Yo trato de darme tiempo con mis hijos. Nuevamente tiene que ver con la disciplina, pero es muy probable que pudiera hacer un mejor trabajo, que pudiera pasar más tiempo con ellos, que pudiera dedicarles más atención. Eso también es cierto. El día tiene solamente un número limitado de horas, pero yo paso bastante tiempo con ellos, solamente que es verdad, no solamente es la cantidad, sino también la calidad. Claro. Es posible, sí, que nuevamente, otra área de crecimiento. Yo siento que pudiera dar un poquito más de calidad y de cantidad a mis hijos, es verdad. Pero bueno, seguro que están aprendiendo mucho de ti con toda esa pasión, esa disciplina que tú también estás aprendiendo al mismo tiempo. Bueno, vamos a pasar a una sección ya un poquito para seguir allá por la parte final. Esta sección se llama Quiz Pon. Es un quiz que te voy a hacer preguntas y, no, preguntas no, te voy a ir diciendo una palabra y tú de manera espontánea, refleja, me tienes que decir otra palabra, ¿vale? Entonces, comenzamos. Son solo 10. Bueno, no son tan complicadas. Viaje. Me gusta, son 2 palabras. Medicina. Carrera. Perú. Corazón. Iowa. Casa. Amigos. Todo. COVID. 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 Demonio. La semana de la medicina. Juventud. San Marcos. Corazón. América. Casa. Familia. Todo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, para ya pasar a lo último, como hemos hablado un poquito de cada cosa, quiero armar para esta parte, para publicar el kit de supervivencia. O sea, dentro de este kit de supervivencia puedes recomendar alguna, como lo que me decías, el espíritu aventurero, alguna frase, algún libro, algún film.
¿qué es lo que recomendarías a los que nos están escuchando para hacer este viaje un poco más fácil? Bueno, quizás pondría en este kit consejos, filosofía. Uno es el reflejo de las 5 personas con las que se rodea. Entonces sean muy, muy selectivos, muy cuidadosos de con quienes se rodean. Traten siempre de emular a gente que está más allá, que ha llegado más lejos que nosotros mismos. Tener ambición, nunca creerse menos que nadie. Nosotros somos gente tan o más capaz que cualquier otra persona que haya nacido con más recursos o en un país más desarrollado. Es posible que haya que hacer más trabajo, pero capacidad, inteligencia, eso nace en todas partes de la Tierra. No hay ninguna diferencia biológica entre una persona que nace en Perú, es los Estados Unidos, Francia, y por lo mismo una persona puede llegar a la cima en cualquiera de esos países. No hay ningún tipo de barreras para ello. Entonces, esos serían mis consejos, ¿no? Ambición, aventura, disciplina y tratar de seguir creciendo, salir de nuestra zona de confort, no conformarnos. En mi caso, al menos, yo siempre estoy pensando en qué es lo siguiente, el siguiente paso, mi siguiente artículo. Casi nunca me quedo pensando en lo que pasó atrás. En lo que ya conseguí, ya es historia. Siempre estoy pensando en lo que sigue. Entonces, para quienes sean aventureros, les recomiendo que sigan en ese rumbo. ¿Y algún libro que te haya marcado, que recomiendes tal vez, que en esta parte de aventureros o alguna película? Bueno, en general, en vez de un libro, yo diría leer, y en vez de una película, es ver películas. La ficción es muy importante. Cuando yo era chico, adolescente, leía mucho. Yo fui un devorador de libros, y entonces les recomiendo mucho leer lo que les guste. A mí me encanta leer libros de Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Entonces yo les recomendaría cualquiera de ellos. Incluso últimamente estoy pensando en releer la Conversación en la Catedral. Fue uno de mis libros favoritos. Lo leí a los 18 años, o incluso antes, creo que 17 años, justamente el año 2001, cuando había caído la dictadura de Alberto Fujimori. Y entonces se están cumpliendo ya 20 años de que lo leí, y también Estados Unidos está viviendo un periodo también de transición democrática, y entonces me ha dado curiosidad de releerlo, uno de los libros que disfruté más de leer, pero casi todos los libros de Mario Vargas Llosa son brillantes, me encantan, son los libros que me llevaría a una isla desierta. Para tu kit de supervivencia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. De verdad ha sido muy enriquecedor esta conversación. Sabemos que eres un excelente investigador, un muy buen médico, y estás haciendo un papel muy importante, no solo en Estados Unidos, también en Perú, con respecto a la pandemia. Pero hemos aprovechado y hemos aprendido de este tiempo contigo para ver más allá del personaje médico, y de verdad me ha gustado mucho esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, Maricel. Encantado de verte. Te agradecemos por haber estado con nosotros en este primer episodio. No olvides poner un me gusta en el reproductor que estés utilizando, Spotify, Spreaker, iTunes, Google Podcast, y de compartirlo con tus amigos. Tampoco dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y dejar tus comentarios, aportes, ideas, sugerencias. Nos vemos el próximo 27 con otra historia inspiradora. No puedo cambiar la dirección del viento,
pero puedo ajustar las velas para llegar aún así a mi destino. Jimmy Lee. ¿Qué tal, Doc? ¿Y tú, cómo vas?